Vivimos en nuestras montañas, con nieves y vientos del sur, los bosques y lagos y cerros alegran nuestra juventud. Cantamos a los hombres buenos con alegría y con amor. Me están cantando de fondo. Hoy las historias de la montaña vuelven a contarse con voz femenina, decía. ¿Y habrá sido parte? Ahora le vamos a preguntar. Vamos a conversar con Cristina Tine Hart para todos. Su apellido es sinónimo de catedral y de ski club. Tina es hija de Hans Joachim Engelbert Hart, yo, o simplemente Joaquín, para los amigos, quien fuera el instalador y operador del Tíbar corto de plataforma 1200, también conocido como el Tíbar de Hart. Allí tenía un refugio que luego se quemó. En este ambiente, Tina y sus hermanos empezaron a desarrollarse en el cerro. Hart estuvo entre los fundadores del ski club y era frecuente ver su estanciera cargada de chicos con uniformes y gorros rojos. Tine defendió los colores del club en varios campeonatos patagónicos. También participó de campeonatos argentinos y carreras internacionales. En su época de instructora fue la creadora del grupo infantiles Los Pollitos del Ski Club. Y luego dio clases en la Escuela de Esquí Catedral y forma parte activa del grupo de la Carrera de la Historia. Tine, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ricky, ¿cómo estás vos? Bien, contento de escucharte. Sí, hay corrección, carreras internacionales no llegué. ¿No? ¿En serio? No, internacionales Mirá, no. Vamos a hablar Dentro del país sí, lo que yo después sí participé de muchos Juegos Olímpicos y Copa del Mundo y todo, pero eso fue en una época con Informe Blanco, con Raúl Saliva, claro, con mi marido, eso te iba a decir, donde vos hacíamos coberturas internacionales, pero claro, no llegué a competir afuera. Mis inicios fueron en realidad en Esquel. Mirá. Porque mi padre fue además fundador del Club Andino de Esquel, y eso fue en el 52, o sea, 2 años antes de que yo naciera. Y después venimos a Bariloche, ahí empiezo con el Club Andino, con instructores históricos como era Otto Jung o Emilio Hernández. Y después se funda el Ski Club, que eso fue en el, déjame acordarme, en el 66, 1966. Bien. Bueno, yo le agradezco todos los días a Víctor, a Julito, que me arman la producción. Sí. A Víctor atento, que está escuchando, seguramente va a cargar toda esa información que no teníamos, que es más que interesante, ¿no? Son de la zona, son de la cordillera, vienen de Esquel. De Esquel. Arrancaste ahí a esquiar porque, bueno, sí, como decías vos, tu padre fundó primero el club allá. Y, sí, con un tío de alguien que vive también en Bariloche, que era Porcel de Peralta. Porcel de Peralta. Mirá, ahí me lo ataste porque sé que ellos también son de la zona. Sí. ¿Y vos sabés cómo se llamaba este cerro antes de que fuera la olla? La olla más vale que no existía en esa época. Ellos subían caminando, a caballo, hasta donde llegaban. Y el cerro se llamaba Pirenchalá. Pirenchalá. Sí, después fue la olla. Mirá. Pero bueno, historia, pero estamos hablando historias. de ¿cuántos años tiene? ¿De qué época? Y de ahí estamos en el, bueno, te digo, el Club Andino Esquel se fundó en el 52. Ajá. Así que un montón de años. Un montón de años. 60, y te diría 66, 67, 68. Wow. 68 años. Y los primeros esquíes en Esquel se hicieron en una carpintería
ahí estaba Clery, cuyo hijo, nieto se llama igual que él, que es Emilio Clery, que vive en Esquel, y con ellos él tenía un aserradero, y ahí se hicieron los primeros esquíes, y el modelo lo tomaron de unos esquíes que trajo mi madre de Suiza cuando vino a la Argentina. Todo venía de aquel hemisferio norte, ¿no? A través de sus familias, creo que si no, no tendríamos este deporte por acá, ¿no? Sí, sí. Y cómo el criollo fue, bueno, de alguna manera empezando a copiar, como decís vos, de unos esquíes que traía tu madre de Suiza. Bueno, todo creo que tiene una relación importante con esa cantidad con ese crisol de razas que tenemos europeas en nuestra zona, ¿no? Sí, totalmente. Un Otto Melling que venía y se instalaba como era el Cerro Otto para dar sus primeras clases. ¿Cómo fue aquel comienzo del ski club, Tine, para recordar un poquito? Y el ski club arranca básicamente con la escuela Catalina Reinal, con el que había habido ir y venir, pero finalmente se arma este ski club, que es un poco que le dio techo a Catalina Reinal, y éramos, la verdad, un montón de chicos, y una época espectacular. Te hablo de, qué sé yo, mira, de la primera campeona de esquí que tuvimos en el club, que fue Sabine Naumann. Después estaban, qué sé yo, los montón, los Malman, los Balseiro, los Wesley, los Taderos, éramos todos además muy amigos. Entonces, vos no te olvides que en esa época todos terminábamos en la secundaria, no importaba si íbamos al Caprar o al Goodwill o dónde, en el Colegio Nacional, normal o industrial. Sí. No había muchas más opciones. Y entonces éramos todos muy amigos, muy conocidos entre nosotros. Y la verdad que era una época espectacular. Creo que cada uno ha tenido su etapa y su época y siempre recuerda eso, ¿no? Qué lindo que era en aquel momento. Bueno, qué sé yo, uno tuvo la oportunidad de ver un Bariloche bastante más chico, con colegios, como decís vos. Bueno, en mi época, cuando arranqué la secundaria, era así: comercial, industrial y nacional, no había más. El Don Bosco, y no sé si... Y el Don Bosco, sí, ya tenía secundario, sí. Pero bueno, el colegio que estaba acá subiendo... Pero en nuestra época, el Don Bosco funcionaba en lo que era Península San Pedro, antes de llegar a la Península San Pedro. No estaba acá en el centro. Allá en el kilómetro 18, por ahí. Sí, 19, más, eso sería, ahí. Sí, del cruce un kilómetro más. Sí. Claro, es cierto. Y era pupilo, ¿no? Cardenal Cagliero. El Cardenal Cagliero, exacto. Sí. Y del Kennedy acá en la subida de 20 de febrero, me acuerdo. Ese es posterior a nosotros, a mi época. A tuya sí te debes acordar. Sí, que lo tenía la de Graciosi. Claro, exactamente. Otra también de las familias que hicieron también en la montaña, ¿no? Hablemos un poquito de tu papá, porque en realidad también ha dejado realmente instalado en esto que hace al esquí, a la montaña, muchísimos recuerdos, ¿no? Y que es, a ver, esto de verlo con la estanciera cargada de chicos, tener ese ánimo en cuanto a querer forjar una cantidad de chicos en el esquí, en la actividad. Bueno, vos sabés que esto, si lo derramamos de alguna manera, creo que para que los chicos tengan una vida sana, que estén pegados al deporte y que alguien desde la parte adulta de la vida los invoque a esto, es maravilloso, ¿no? Mira, te cuento, él era un agradecido al país al que había venido y lo disfrutaba día a día, tanto en la montaña como porque él ya en la época de Esquel empiezan a hacer muchos ascensos en diferentes montañas, inclusive algunos primeros ascensos, como Dos Picos, Torrecillas, el Cónico,
hielo continental en el sur, o sea, y siempre nos trasladó a nosotros el amor a la montaña. Era un tipo con mucho carácter, le encantaba tener la mesa llena, tenía una mesa llena siempre de chicos, o sea, nosotros llegábamos un fin de semana y él te decía, bueno, ¿a quién invitaste para salir? Y era una condición, ¿viste? Y él cargaba a todos, y mucho, vos te acordás de la estanciera, pero la estanciera es de la última época, porque él en principio tenía un Jeep Willys, descapotado, y con eso nos íbamos a distintos lugares, nos juntaban para ir a la montaña, para el Frey, para lo que fuera, ¿viste? Y él necesitaba que estuviéramos todos juntos, que fuéramos a la montaña, tenía mucho empuje, así como tenía mucho coraje, y a veces era difícil, pero eran tipos agradecidos, y nos trasladaron ese amor a la montaña. El amor a la montaña está pegado a la actividad, digo, en cuanto a que has generado en esto de los chicos un espacio importante, y lo recordábamos en el comienzo de la nota, aquello que conocimos como los pollitos, o conocemos, perdón. Sí, siguen estando los pollitos. Claro, sí. Y sí. eso fue otra época espectacular, que fue, los chicos empezaban en esa época a esquiar a partir de los 6 años. Y empezamos a trabajar con chicos mucho más chicos, desde los 4 años. Y entonces terminábamos la temporada con esos chicos esquiando por todo el cerro, porque en realidad a esa edad son de goma, aprenden rapidísimo, y bueno, hay un montón de alumnos, de chicos que teníamos, que hoy son grandes esquiadores y andan por todos lados. Sí, seguramente. Bueno, el Ski Club tiene toda una tradición, y no vamos a ni hacer comparación ni dejar de lado al Club Andino, pero de quienes, como decías vos, habían hecho base en la Escuela Catalina Reinal, que fue para muchos de los históricos el lugar donde dieron los primeros pasos, inclusive algunos sin Catalina Reinal, ¿no? Que empezaron antes. ¿Qué recordás de tu grupo, en todo caso, de aquellos que bueno, vos tenés hermana, vos tenés familia, vos tenés mucha gente que ha hecho esta actividad, y eran toda una familia, digamos, en la montaña? En cuanto a quienes te acompañaban, o quienes eran el grupito con el que normalmente te juntabas en la montaña. Y en nuestra época eran el grupito era, por ejemplo, Laura Salenson, Daniel Salenson, Roberto Tadeo, Rubén Macaya, que era un poco más grande ya, los Cataño, a ver, no me quiero olvidar, pero éramos un montón, Van Uspel, Kleinlich, Luis Navarro, Julito Fernández, que ya era más grande también, era de los que admirábamos. Éramos un grupo que además íbamos al colegio, del colegio íbamos al cerro, del cerro había que bajar. Nosotros vivíamos en Yau Yau, y si te agarraba un invierno, más de una vez, desde los Wesley hasta el kilómetro 24, donde nosotros que vivíamos, había que ir caminando, porque el colectivo llegaba hasta cierta altura, generalmente era Ojo de Agua o por ahí, y se acabó, no pasaba más, así que había que caminar. Y sí, bueno, uno recuerda esa época en el centro, inclusive, cuando todo quedaba paralizado, ¿no? Las nevadas de aquella época tiene... Sí, era normal esquiar hasta la base. Mira, yo recuerdo, claro, un año teníamos un descenso, salía de Piedra del Cóndor y llegaba hasta la base. Entonces, máquina de pisar nieve no existía, después recién llegaron los primeros ratracks. Entonces había que pisar, como decíamos nosotros, a pata. Había que bajar caminando, con los esquíes al hombro, te enterrabas hasta el moño, y después
volvías a subir, se derrapaba y todo. Y dejamos la pista como para poder correr al día siguiente. Y al día siguiente, ¿qué pasó durante la noche? Había nevado, se tapó todo. Había que pisar de nuevo. No, y no llegábamos. Entonces, mi padre lo va a ver a Burugoa, que estaba en el ejército, sí, y le manda un montón de soldados que agarrados de brazo en brazo empezaron a bajar de Piedra del Cóndor hasta la base, y nosotros felices derrapando para poder preparar la pista. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, era lindo. Era, sí. Era parte del folclore, ¿no? Sí. Tener que hacer todo eso. Bueno, hoy sube... Pero además vos pensás que era... Hoy hay cosas que son impensables. Por ejemplo, te puedo contar, nosotros íbamos a correr a Esquelo, a San Martín de los Andes y qué sé yo, y uno de estos viajes se hace en un camión de Vertilí, todos en la caja. ¿Te imaginas? Eso es impensable ahora. No, que los chicos no vayan con seguro, calefacción. Olvídate. Por supuesto, salimos. Por supuesto, también el camión se encajó en Paso Córdoba, hubo que bajar todos, empujar, llenos de barro, llenos de tierra, llegamos, pero cantábamos felices. Y durante todo el viaje íbamos pensando quién le tocaba bañarse primero, quién era el segundo, ya teníamos todo el orden hecho. Y llegamos a una hostería que se llamaba Caballito Blanco, que por supuesto ya no existe más porque ya era re vieja ahí. Sí, pero la recuerdo. Y cuando llegamos no salía una gota de agua. Todo helado. No, qué sé yo cuál era el problema. No había agua. Supongo que helado. No había agua. Así que, pero no importaba, ¿viste? No, nos divertíamos mucho. La pasábamos muy bien. Hablamos, nos contaste sobre vos, lo que dio el tiempo, hablamos de tu padre, un poco de tu familia. Me gustaría cerrar con un recuerdo a Raúl, alguien que no solo colega, sino realmente, bueno, una relación de amistad también en algún momento con mi padre, tanto vos como él, y creo que siempre los tengo muy, muy profundo en el recuerdo a ambos, y a Raúl obviamente que ya no está entre nosotros, pero que está permanentemente porque Rodri me lo recuerda, porque, en fin, es parte de esto que hacemos en la montaña, y lo ha sido durante muchos años, y recordarlo me parece genial. Sí, fue un personaje hermoso, la verdad, otro que se llegó a Bariloche y se enamoró de Bariloche, uh-huh. y se integró totalmente el esquí, porque él formaba parte en el ski club también en la comisión directiva, muy involucrado con el esquí, y ahí surge Informe Blanco, también, eso fue en el 79, con las primeras emisiones en Radio Nacional, y el que le puso el nombre de Informe Blanco fue Quique Cabaleiro, que ya falleció un tiempo. ¿Vos te acordás de él? Sí, por supuesto. Y hay, por ese Informe Blanco también pasaron un montón de gente hermosa, te digo, Pancho García, Noemí Mecosi, Antonio Sida, Mónica Grilli, Julio Fernández, que eran todos colaboradores, Pablo Rosenger, qué sé yo, Revitis, el viejo Revitis que falleció hace poco, Toto Revitis, Guillermo Fabio, qué sé yo, Martín Galarraga, Carlos Hidalgo, que estuvo mucho tiempo también, y fue y con él y empezamos a hacer lo que te decía al principio, todas estas coberturas fuera del país, que nos dio la oportunidad de poder viajar, conocer otros lugares, porque si en algo fuimos hábiles era combinar el trabajo con el disfrute. Hermoso. Lindas épocas. Maravilloso. Siempre los que estamos en este medio pensamos que en algún momento esa sería la mejor de las actividades, ¿no? Viajar, informar y pegarlo al disfrute. Sí, totalmente.
Tiene, la verdad que feliz, estoy bastante contento, me generó un poquito de emoción esta charla. Digo un poquito porque uno no se puede poner demasiado sensible al aire a veces. Nada, muchas cosas que me llevaron atrás en el tiempo. Imagino a aquellos que están escuchando, que son del equipo de la carrera de la historia, este grupo maravilloso que de a poquito me ha incorporado y que yo la verdad me siento parte ya hace unos años de cerrar mi programa de invierno con la carrera de la historia, de estar ahí acompañándolos, que hace ya 8 años, y no parece mucho, pero para mí es un montón. Agradecerte y dejarte cerrar con un saludo para todos los que te escuchan, para todos tus conocidos, para la gente en general que hoy nos está acompañando. Mirá, uno tiene recuerdos, ¿no? Que eso es lo que yo más agradezco actualmente, y son todos recuerdos hermosos. Y si alguna de las cosas que Raúl, porque fue iniciador también en este grupo de la carrera de la historia, fue recordar a los viejos, valorar a los viejos, recuperar todas estas historias que son tan lindas y tan ricas, y no olvidarnos de estos personajes que fueron tan tesoneros, tan con un amor por familia, por hacer cosas, por iniciativas. O sea, nunca los veías sentados, cruzados de brazos y no haciendo nada, y cada uno en su estilo. Y yo agradezco la época que viví y lo que pude disfrutar, y conservo recuerdos lindos, muy lindos. Qué bueno, qué bueno. Tiene un placer como siempre, y nada, nos volveremos a cruzar seguramente, y esto queda para la posteridad, porque la verdad que este archivo se está poniendo cada vez más lindo y todavía falta un montón de gente, y luego tenerlos para escucharlos, qué sé yo, el día que quieran, en su casa cada uno, y escucharse todos, creo que va a ser maravilloso. Así que gracias por estar dentro de este grupo, gracias por participar y darnos un ratito contándonos las historias de Tine en la montaña, y bueno, y todo lo que ha hecho que estés donde estás. Y por supuesto el recuerdo a Raúl también. Y un abrazo grande a vos y a toda la familia. Gracias, Ricky, y gracias por ocuparte de conservar todas estas historias. La verdad que es un placer. Mil gracias. No, gracias. Y un abrazo enorme. Abrazote. Ahí estábamos haciendo historias de la montaña. Un poquito de Elvis Presley. Para terminar, ¿qué te parece?